Hola. Hola, profe. Bueno, sigo dando entrada durante 2 minutos más y arrancamos. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, profe. Hola a todas. Hola. Profe, quiero comunicarle que Vale Tropa tiene problemas de internet, que no puede Ajá. conectarse. ¿De Roca ella? Sí, igual que yo. Ah, Yo me puedo conectar y a la vez como que se me va la señal y vuelvo a ingresar y todas esas cosas. uh. Sí, yo soy de Roca también, pero no, anoche estaba en la computadora y hubo un corte así, anoche o ayer la tarde, no me acuerdo. Pero volví enseguida. Claro, dice que afectó las vías para barrio, por ejemplo, Las 500, 260 Viviendas, Gómez, Ah, Barrio Nuevo, ajá. todo para este lado. Ah, bien. Hola, profe. Recién me puedo conectar porque no tengo internet y estoy con datos. Me va a andar más o más, así que voy a intentar escuchar todo lo que más pueda. Bueno, bueno, Sur. Bueno, eh, voy a arrancar con un tema y después hago entrar a otros que pidan entrar mientras estamos avanzando con el temita que voy a hablar. Y hago entrar y sigo con lo que estábamos hablando ayer, que era, tengo el flequillo que no me lo alcancé a planchar, les cuento. me alcancé a bañar nada más hoy. Bueno, ¿se acuerdan que cuando hablamos de PAE, yo les dije que había un instrumento que usábamos los docentes de la asignatura, que lo armé para que unificar un poco los criterios, así más o menos íbamos todos orientados a lo que es la evaluación y no existan diferencias grandes, sabiendo que existen diferencias entre docentes a la hora de evaluar los PAE, ¿sí? Así que les quería mostrar un poco ese instrumento que se los voy a subir la semana que viene, porque van a hacer un PAE que lo tengan como guía para ver qué es lo que están evaluando, para que lo tengan en cuenta a la hora de la elaboración del PAE, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. voy a arrancar presentando entonces eso. Ustedes me dicen si... ¿Bien? ¿Están viendo una planilla? Sí, ahora sí, profe. Dice instrumento de evaluación del PAE. Esta es la planilla que ustedes van a recibir cuando evalúen un PAE, ¿sí? Como evolución del PAE, de evaluación del PAE. Acá dice quién presenta el PAE y quién fue el evaluador del PAE, ¿no? Sería el docente que evaluó el PAE. El primer PAE que van a hacer ustedes se los voy a evaluar yo, así que yo les voy a entregar esta planilla. Pero cuando avancen en la práctica, los PAE son evaluados por los docentes de práctica, entonces utilizamos todo este instrumento. Así a grandes rasgos les comento que el instrumento tiene como 3 partes. La primera, porque evaluamos estas partes, digamos, la valoración, ¿sí? La etapa de valoración, la etapa, y acá hay una C que está mal, pero bueno, la etapa de diagnóstico, que sería la segunda etapa del PAE, y la etapa de planificación, planeación, que sería la tercera etapa. Lo que no entra dentro de este instrumento es la ejecución y la evaluación. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando bien? Háganme, díganme. Sí, profe. Sí, Bien. sí, se escucha bien, profe. Muy bien. Entonces,
En la etapa de valoración en la que más puntaje tiene son 45 puntos y está dividido en dos partes. Por un lado, la recolección de datos y por otro lado, análisis e interpretación de los datos. En cuanto a la recolección de datos, vean ustedes que lo que evaluamos. En total esta recolección de datos son 15 puntos. Y acá se pone el puntaje que lograron obtener ustedes, ¿sí? Como mínimo tiene que obtener 12 puntos para que se le pueda seguir evaluando el PAE. O sea, vieron que el PAE es una serie de etapas que son sucesivas. Y para poder, la etapa cuando es de diagnóstico depende mucho de la etapa de valoración. Entonces, yo no podría avanzar evaluando diagnóstico si no está aprobada la etapa de valoración. Por eso cuando se evalúa se considera ver si logran obtener este puntaje mínimo, ¿sí? Este puntaje mínimo para poder seguir evaluando el resto de las etapas. Si no queda, si acá está desaprobado, no se evalúa el resto. ¿Se entiende? Sí, profe. Acá dice, si se obtiene menos de 12 puntos, no se continúa evaluando. Entonces, ¿qué se valora en lo que es recolección de datos? Primero, lo que se pregunta el docente es si valoran todas las necesidades considerando la situación del usuario. Esto es, el docente sabe cuál es la situación de la persona que ustedes tienen a cargo, ¿no? Entonces, considerando esa situación, si valoran el máximo de necesidades posible de evaluar dada la situación de la persona. Yo les comenté en clases anteriores que si están evaluando a una persona que está en trabajo de parto, por ejemplo, quizás la posibilidad de valoración de las necesidades humanas básicas va a ser poca, dado que es una situación de mucha tensión, de mucho dolor, la mujer necesita estar relajada, entonces no va a estar dispuesta a un examen físico exhaustivo ni a un interrogatorio completo, ¿sí? A una entrevista completa, así que ahí van a estar limitados en la valoración de necesidades y la valoración se va a focalizar en evaluar determinadas necesidades dada la situación actual de la persona, ¿sí? Entonces, considerando eso, el docente lo que plantea es que ubica todos los datos que están presentes en el caso, o sea, recolecta datos, la mayor cantidad de datos posible dado el caso, y le da 3 puntos. O casi todos los datos que presenta el caso, o ubica muy pocos datos considerando el caso, ¿sí? Después, el otro interrogante que se hace el docente. Los datos que plantea, ¿son datos? Esto dice que la tendencia es a registrar interpretaciones. Entonces, si en todas las necesidades, en la planilla, ubiquen la cabeza en la planilla de recolección de datos, ¿no? El docente lee ahí y lo que busca es ver si lo que está registrado allí son datos y no interpretaciones, ¿sí? Entonces mira todas las necesidades y ve si son datos y no interpretaciones. Después, bueno, en la mayoría de las necesidades registra datos, ¿no? No registra interpretaciones. En varias necesidades registra interpretaciones, en más de 4 lo que se plantea, entonces el puntaje es menor. Disculpe. ¿Qué más mira el docente? Si los datos están ubicados en la necesidad que corresponde. ¿Sí? Recuerden que dijimos que los datos no se repiten en todas las necesidades, se registra en una necesidad. Entonces, la valoración que hace el docente es si los datos están ubicados en la necesidad que corresponde. Si es así, el puntaje máximo, y si son algunos datos, algunos datos están en otras necesidades, o varios datos están ubicados en otras necesidades, ahí va el puntaje menor. Y lo último que mira de esta etapa es que la organización de los datos, o sea, ahora ya nos vamos a la segunda hoja, o sea, la segunda parte donde están las columnas, ¿sí? Y ve si la organización de los datos la realiza por necesidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Tienen que poner el nombre de la necesidad y poner los datos, el nombre de la necesidad y poner los datos. Eso mira el docente y dice, sí, se realiza por necesidad y le da el puntaje máximo. Organiza algunos datos por necesidad,
organiza por necesidad, perdón, no organiza por necesidad o lo hace con pocos datos o en algunas necesidades, entonces va el menor puntaje, que es 0. Bueno, ¿qué problemas son comunes a encontrar? Digamos, esto no lo van a tener ustedes en la planilla que les voy a dar, pero para comentarles, un error común es que en vez de registrar datos, registran oraciones, ¿no? ¿Se acuerdan que ensayamos esto? Por ejemplo, se levanta 1 o 2 veces a orinar de noche, acá hay 2 datos, se levanta de noche por un lado y orina de noche. Entonces, un dato va en la necesidad de dormir y descansar y el otro va en la de eliminar por todas las vías, ¿sí? El error común es inventar datos. Ustedes no tienen que inventar datos. En los casos que yo les doy, tienen que basarse en los datos que están en los casos, no inventar. Por ejemplo, si el dato que ustedes tienen es que se llama María y no tienen el dato sexo, no pueden decir que es mujer. ¿Se entiende? Que tienen el dato mujer en sexo. No pueden inventar datos, solamente basarse en los datos que tienen. ¿Está? ¿Alguna pregunta allí? Hola, no las veo, así que no sé si están atentos. Están. No, profe. No, ninguna pregunta. Ninguna, bien. Ahora no. Bueno, después viene la etapa de mayor puntaje. Yo les dije que análisis e interpretación era una etapa de muchos puntos, ¿sí? Acá, si está aprobada la primera parte, o sea, si tienen 12 o más puntos, se sigue evaluando y se evalúa análisis e interpretación de los datos, ¿sí? Y acá, ¿qué miramos? Miramos 2 cosas puntualmente. Vemos si el análisis e interpretación se realiza sobre los datos efectivamente recolectados. O sea, ustedes tienen una columna con datos y el docente lo que mira es si en el análisis e interpretación están basados, ese análisis e interpretación está basado en esos datos que tienen presentes o no. O dejan algunos datos sin analizar e interpretar, ¿se entiende? O analizan datos que no están en esa parte, ¿sí? O en ese caso, ¿se entiende? Entonces, interpreta todos los datos presentados, 10 puntos, interpreta casi todos los datos presentados, 6, interpreta poco de los datos presentados, 3, y no realiza interpretación de los datos, 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se evalúa. Lo otro, realiza análisis e interpretación de datos. Acá lo que se espera es que el estudiante exprese claramente qué representa el dato y por qué ese dato está presente en el caso. ¿Se acuerdan que esto lo dije cuando hablamos de PAE? ¿Qué ocurre y por qué ocurre? ¿Sí? Básicamente. Después pueden profundizar en decir, ¿se acuerdan? Las otras 2 preguntas es ¿qué necesidad está alterada y qué otras necesidades se pueden llegar a alterar dada la situación? Bueno, eso sí realiza análisis e interpretación de los datos y es completa y en profundidad, 20 puntos. Si es incompleta, si es completa pero con poca profundidad, y así va bajando la puntuación. ¿Cuál es el problema más frecuente que encontramos acá en esta parte? Es que registran datos solo de necesidades que consideran que están alteradas. Este es un error, ¿sí? Ustedes, principalmente cuando vayan a la práctica, tienen que valorar la mayor cantidad de necesidades posibles, ¿no? Y en la hoja de analítica, la planilla analítica, tienen que volcar los datos de todas las necesidades. Aquí no pueden discriminar cuál está alterado o cuál no, ¿sí? Eso es un error grave, ¿sí? Ya que no se sabe si está alterada hasta que no se haga análisis e interpretación. El otro error común es que registran datos sin tener ninguna organización, lo que le comenté anteriormente. No interpretan datos que presentan, suelen hacer un copia y pega de la bibliografía o de internet sin relación con los datos que están tratando de presentar. ¿Sí? Qué sé yo.
la persona cursa neumonía y me copian y pegan todo lo que tienen sobre neumonía y no corresponde eso. Ustedes tienen que basarse en el dato, ¿sí? ¿Está? Y decir qué le pasa y por qué le pasa. Y el otro error es que no hacen interpretación de datos, no dicen qué pasa y por qué pasa. Y lo que suelen hacer a veces los estudiantes es repetir el dato, o sea, repiten el dato que tiene en la columna anterior. Esos son los errores frecuentes con los que nos encontramos cuando evaluamos PAE en esta parte. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, acá en realidad es un B, no sé por qué saqué el C, pero es B. Bueno, diagnóstico de enfermería. En total vale 25 puntos, ¿sí? Y tienen que alcanzar 15 puntos para que uno pueda continuar evaluando. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué evaluamos en el diagnóstico? Vemos el formato de los diagnósticos reales si es de tipo PES, ¿se acuerdan? Problema, etiología, signos y síntomas. Entonces, sí, todos los diagnósticos reales tienen ese formato, la mayoría de los diagnósticos tienen ese formato, algunos, ninguno, ¿sí? Después, el formato de los diagnósticos de riesgo es de tipo P, o sea, problema y etiología, ¿sí? Más o menos, y así va bajando la puntuación. Eso en cuanto a formato. Después vemos la etiqueta diagnóstica, o sea, el problema, ¿corresponde a los datos y a la interpretación que realiza? Porque por ahí saltan planteando un diagnóstico que no tiene nada que ver con lo que han analizado e interpretado, ¿sí? Entonces, sí corresponde la etiqueta diagnóstica parcialmente, sí, pero deficientemente, muy deficientemente. Bueno, esa es la escala de evaluación que se hace en cuanto a la etiqueta diagnóstica y ustedes tienen que tener muy claro que esa etiqueta surge del análisis y de los datos, ¿sí? Después, los factores relacionados que plantea, o sea, cuando ponen relacionado, ¿recuerdan? Que ahí tienen que buscar los factores condicionantes de Nanda. Si los factores relacionados están presentes en el sujeto, o sea, en el caso están en los datos y en la interpretación, ¿sí? Y de ahí para abajo. Las características que presenta, o sea, los signos y síntomas, ¿están presentes en el sujeto o no? Porque Nanda los puede plantear, pero si no lo tiene la persona, no está planteado en los datos ni en la interpretación, no se puede considerar como bien. Y después vemos si él o los diagnósticos corresponden a la lista de Nanda, ¿sí? Dijimos que trabajamos con Nanda. Bueno, el problema más frecuente aquí es que presentan el diagnóstico real en forma invertida, ¿sí? Confunden las características, esto significa que confunden las características definitorias con los factores relacionados, así que presten siempre atención a eso. Otro error es que la etiqueta, los factores relacionados, las características definitorias, digamos, que exponen, no tienen nada que ver con el caso, ni con la interpretación en el caso. Y el otro problema común es que no utilicen la lista de diagnóstico de Nanda. Bien. Dijimos, esta etapa vale 25 puntos y para probar y seguir evaluando, porque si esto no está bien, no podría seguir evaluando los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar aprobado con 15 puntos como para continuar evaluando la otra etapa. Muy bien, y voy a la última, que sería la etapa planeación, vale 30 puntos, ¿sí? Y para poder aprobar esta etapa tienen que obtener 18 puntos. Entonces, ¿qué vemos de la planeación? Primero, si la priorización es correcta, ¿sí? O sea, la priorización la tienen que hacer con números, dijimos, tienen que seleccionar el diagnóstico más grave para la persona o que puede serlo si no intervenimos. Entonces, ese problema, ese diagnóstico le tenemos que poner
¿cómo es? El número 1 y así sucesivamente. ¿Qué más miramos? El diagnóstico identificado como prioridad 1. ¿Corresponde o existe otro más prioritario a abordar? Viendo el caso, uno ve qué priorizaron, digamos, dentro de lo que es los diagnósticos. Después, ¿el objetivo que presenta corresponde al problema? O sea, a la etiqueta. ¿Se acuerdan que yo les dije? Cuando piensen en objetivo, miren la etiqueta. Sí, totalmente, sí, el objetivo corresponde a la etiqueta, sí, parcialmente no corresponde, ¿sí? Después, el objetivo que plantea está adecuadamente redactado, o sea, expresa lo que debe lograr la persona. El verbo está en infinitivo, es medible, que es algo que creo que no dije el otro día, y tiene tiempo establecido para el logro. Si tiene todo eso, estaría bien, ¿sí? Si le faltan partes, va bajando el puntaje. Y después, las indicaciones. Las indicaciones que plantean están adecuadamente redactadas, o sea, dice qué debe hacer la enfermera, cuándo y cada cuánto debe hacerlo, ¿sí? Y evaluamos. Y lo último que miramos de las indicaciones es las indicaciones que plantean. ¿Permite el logro de los objetivos propuestos? ¿Se acuerdan cuando dije las indicaciones capaz que son 2 o 3, ¿sí? O una, pero son específicas para lograr el objetivo, ¿sí? Y eso se evalúa. Bueno, ¿con qué problemas nos encontramos en esta etapa por lo general? Primero, que no priorizan, ¿sí? Se olvidan. Priorizan, pero dejan como número 1 un problema que le es cómodo abordar y no es el que es prioritario para la persona, ¿no? Expresan el objetivo como algo que debe lograr la enfermera, y se acuerdan que dijimos que el objetivo lo logra la persona. El objetivo no es medible, o sea, nosotros cuando planteamos el objetivo tenemos que poder darnos cuenta si se logró o no se logró parcialmente, y eso se busca dentro de los objetivos. El objetivo no tiene un tiempo, es otro error común. El objetivo tiene tiempo, pero es poco lógico ante la situación, ante el caso. El objetivo no tiene nada que ver con la etiqueta o el problema. Ese es un error común. Siempre tengan en cuenta la etiqueta cuando planteen objetivos. Las indicaciones no son claras. Cuando la enfermera lee la indicación, no le tiene que quedar claro qué tiene que hacer y cuándo debe hacerlo, ¿sí? Otro error es que las indicaciones no están dirigidas a la enfermera, sino que están indicadas a la persona. Y acá el ejemplo que hablamos el otro día, caminar 3 veces por semana durante 1 hora. Si uno se pregunta quién debe caminar, si la respuesta es el usuario, entonces estaría mal planteado la indicación. La indicación no dice cuándo debe hacerlo la enfermera y la indicación no permite el logro de objetivos. Por ejemplo, si el objetivo es disminuir el riesgo de infección durante el embarazo, si el estudiante registra como indicación controlar signos vitales, con esta acción no se disminuye el riesgo de infección. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y acá hay una escala de acuerdo a la puntuación obtenida. Finalmente, la aprobación básica es con 60 puntos para la nota 4. Y para la promoción tiene que sostener 85 a más. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que deje este instrumento, que sería el que van a usar para orientarse para armar el PAE, ¿no? Porque sería el instrumento con el que el docente va a ir a evaluar. No, por ahora. ¿Habían visto algo así? No, nunca. No, profe. Es distinto al que veníamos haciendo. ¿Distinto? Y tiene algunas cosas muy distintas.
Ujú. Por ejemplo, Y de entrada el tema de que siempre nos enfocábamos en una necesidad alterada y en eso basábamos todo. O sea, el análisis y todo, como dice usted, iba todo en cadena. Así que tenemos que como empezar todo de cero. no, o sea, quizás los docentes en la etapa teórica, en la etapa de la teoría, les hace centrar en algunas necesidades, dado que ese PAE tiene la intención de que ustedes aborden algunos contenidos como centro. Si esa es la finalidad del PAE, está bien que el docente le diga, no, procesen esta y esta y esta necesidad, como pasó en el ejemplo que vimos de climaterio, que se les pidió que procesen algunas necesidades nada más. ¿Se entiende? Se les pidió que abordaran todo el caso, porque el objetivo de hacer ese PAE tiene que ver con abordar determinados contenidos. Entonces, es normal que el docente haga eso, ¿sí? Pero cuando vayan a la práctica, ustedes tienen que abordar un caso. Es completo, digamos, el caso. Entonces, ahí es donde se procesan todas las necesidades. Ahora, en el trabajo práctico van a tener un caso donde no voy a centrar, si bien quiero centrar en embarazo como tema, no les voy a centrar el caso en el embarazo para que hagamos este ejercicio de abordar todo el caso. ¿Sí? ¿Estamos? Si bien es un caso ficticio y se centra en datos de un determinado caso que está limitado, digamos, ¿no? Pero no les voy a centrar en una necesidad o en dos, sino que les voy a pedir que procesen todo y que hagan todo con los datos, con las necesidades donde tienen datos, porque hay necesidades que no tienen datos y esas no se continúan procesando. Ustedes cuando estén ejerciendo la profesión no va a haber nadie que le diga, che, solamente procesa esa necesidad, ¿sí? Y por ahí ustedes entran como para procesar una necesidad y se están olvidando de otras y capaz que son importantes y hay datos importantes y ni siquiera lo valoran. ¿Se entiende? Por eso es que cuando el caso es real tienen que abordar todo. ¿Estamos? Sí, pero... Bien. Bueno, me queda una duda ¿Cómo? con respecto a que me queda una duda Sí. en los datos, en la parte de datos personales. En el caso de María, bueno, el nombre María va en datos personales, la edad y el sexo y el trabajo también van datos personales. Claro. Y a la hora de colocar los datos en la tabla de datos, esos datos no se colocan porque van en datos personales. No, se ponen datos Y a la personales, hora dos de- puntos y se ponen los datos. Ah, y siempre hay una interpretación de esos datos. Y hacen análisis de interpretación de esos datos. ¿Qué otra cosa que ocurre? Listo. Van a ver qué ocurre. Por ejemplo, en segundo año, en primer año, que ven etapa evolutiva, centran mucho interés en, cuando, por ejemplo, dicen la edad, centran mucho el interés en que hablen qué pasa con esa edad, de acuerdo a lo que han visto teóricamente, ¿no? En tercer año, como nuestro eje va por otro lado, digamos, si bien eso es importante, uno presupone que en su cabeza ese conocimiento ya está, digamos, lo cursaron, lo aprobaron, lo rindieron en finales, lo tienen en la cabeza. Entonces, por ahí uno nos centra ahí la evaluación si esos datos están bien procesados. Si sexo, por ejemplo, nos interesa que lo procesen porque es parte de esta asignatura. ¿Se entiende? Pero bueno, sepan que en la medida que van evolucionando en años, el segundo año centran mucho interés en lo que es las patologías y demás del adulto, ¿no? Entonces, pero sepan que eso se da porque están cursando una determinada asignatura. Pero correspondería poner datos generales, poner los datos generales y hacen interpretación de esos datos generales. Y después, necesidad de respirar normalmente, los datos que tienen y procesa. Necesidad de comer y beber, datos que tienen y procesa.
¿Sí? ¿Cómo? Sí, Lo profe, que les gracias. suele pasar es que hay necesidades donde no tienen datos, entonces después a la hora de procesar en la segunda hoja, en la plancha analítica, solamente procesan las necesidades donde tienen datos, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? Ahí. Hola, Sí, profe. profe, Yo gracias. tengo otra duda. Sí, sí, sí. Decime, Macarena. Se le corta, profe, Se le me debe parece. haber cortado internet, profe. Ah, bien. Bueno, Bueno, aprovecho a preguntarle, profe, sí, cuando estábamos haciendo el Padre de María, en la parte que dice que María se moja su ropa interior, sí. eso en un principio lo habíamos puesto en la necesidad de eliminar por todas las vías, pero después, hablando con una compañera, me dijo que lo habían cambiado a la de vestirse y desvestirse. Sí. En cualquiera de las dos ¿Cuál es la necesidades que lo correcta? pongan, en cualquiera de las dos Ah, necesidades que lo registren estaría bien, porque corresponde bueno. a eliminar, porque está teniendo pérdida de orina involuntaria, y en vestirse y desvestirse es porque se está mojando la ropa interior. En cualquiera de las dos que lo pongan estaría bien, pero lo ponen en una, no lo repiten. Ok, ok, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Recién cuando estaba hablando de la evaluación, dijo que en la interpretación no se debían repetir los datos. Pero en la interpretación, por ejemplo, usted cuando estaba hablando, la de la necesidad que hizo usted, que era la de eliminar, hablaba de que la paciente tenía poliaquiuria. Nosotros cuando sí, hablamos abajo en descanso y sueño mencionábamos la nicturia. No es lo mismo, o sea, es como que volvemos para atrás, pero para poder explicar el por claro. qué la paciente se despertaba. Está Eso está bien, bien. no En es la que estoy renombrando. interpretación se trae información del caso para poder entender lo que le está ocurriendo. ¿Sí? Bien. ¿Está? Bien. O sea, en la interpretación se pueden traer datos de otro lado del caso para poder explicar lo que está ocurriendo. Profe, Sí, con respecto, así, cuando uno valora los datos, no se puede poner nicturia, ¿no? Sino que se levanta de noche a orinar. Ese exacto, sería ese es el el dato. dato. Ese es el dato. Bien. Y cuando digo, ¿qué le pasa? Le está pasando que tiene nicturia. Esa es el que le pasa. Y después explico por qué le está pasando. Claro, en la de interpretación sí va la terminología. Claro, ahí sí. Porque eso ya es la interpretación. ¿Yo qué interpreto cuando alguien se levanta a orinar de noche? Que tiene nicturia. Porque mi teoría dice eso. Bien, bien. ¿Bien? Bueno, continuamos entonces con lo que estábamos ayer. ¿Sí? Sí, Voy a presentar. A ver dónde estamos. Profe, una consulta. Yo entré tarde a la clase del PAE del día miércoles. ¿Esa Sí. clase usted la sube? O sea, yo subo este Power, Ah, bueno. pero es lo que subo y después tiene la teoría, la bibliografía, ¿no? Sí, sí. Bueno, habíamos quedado en la clase anterior con esto de ¿se acuerdan que los signos y síntomas del embarazo se clasificaban en 3 categorías? Algunos que eran de presunción o de sospecha, que fueron los que estuvimos hablando, si se acuerdan. Sí, profe.
Hablamos de la menorrea, de las náuseas y vómitos, de la micción frecuente, de cambios mamarios, la vivificación, signo de Chadwick y de las manifestaciones cutáneas. Todo eso serían como signos de sospecha de que una mujer puede presentar un embarazo, ¿sí? Y que no son de certeza porque hay otras cuestiones que pueden llegar a provocar los mismos signos o síntomas. Por eso no son de certeza. Ahora vamos a lo que se llama los signos de probabilidad. Los signos de probabilidad de embarazo, o sea, es más seguro que la mujer esté embarazada, ¿sí? Son signos que nos indican que es más seguro que esté embarazada, pero que puede ocurrir de que no sea embarazo. Y estos signos de probabilidad se dan más avanzados ya un poco el embarazo, ¿no? No se encuentran en las primeras instancias, por lo general. Entonces, vamos a hablar de esos signos. Y dentro de esos signos está el aumento del tamaño del abdomen, ¿sí? Hoy es característico de la embarazada que el abdomen aumente de tamaño, porque adentro está el útero que está aumentando de tamaño, porque adentro hay un feto que está aumentando de tamaño. Entonces, es común que uno vea a una persona que el abdomen aumente de tamaño y que se sospeche de que puede estar embarazada, ¿sí? No, porque no sería, es de probabilidad todavía este signo, porque hay otros motivos que hacen que un abdomen aumente de tamaño. Por ejemplo, tener mucha grasa subcutánea, ¿sí? Eso hace que un abdomen sea prominente y no es embarazo, ¿no? Otra cosa es la presencia de un tumor dentro del útero, hace que el abdomen se muestre como aumentado de tamaño, no siendo embarazo, ¿no? Entonces, no es un signo de certeza. Por ejemplo, también si hay ascitis, o sea, acumulación de líquidos en el tejido a nivel abdominal, o sea, líquido a nivel abdominal, perdón, eso hace que el abdomen se vea aumentado de tamaño y nada de eso indicaría un embarazo. ¿Sí? Entonces ese sigue siendo un signo de probabilidad. Otro signo que suele aparecer en el embarazo es el signo de EGA, ¿sí? Este signo se detecta a través de palpación bimanual, ¿no? Donde se trata de palpar el útero y introduciendo el dedo a través de la vagina se palpan los labios, el orificio externo del cuello uterino. Y lo que ocurre en el embarazo es que todo ese órgano, el útero y el cuello, se reblandecen, ¿sí? ¿Por qué se reblandecen? Porque hay un aumento en la vascularidad del tejido, ¿no? Hay mucho aporte de sangre, entonces a la palpación se ve como blando el útero y que se lo puede hasta flexionar, inclusive si se hace presión arriba del pubis. Como es ese signo de reblandecimiento, es un signo que indica la posibilidad de que exista un embarazo. No es de certeza porque, por ejemplo, la presencia de un tumor adentro del útero también aumenta la irrigación en la zona y puede dar este signo. El uso de algunos anticonceptivos a base de estrógeno también, entonces por eso no es de certeza este signo. Y después otra cosa que ocurre es que el útero aumenta de tamaño, ¿no? El útero, cuando está a la mitad del embarazo, a las 20 semanas aproximadamente está a la altura del ombligo, ¿sí? Ustedes saben que el útero mide unos 7 centímetros aproximadamente de altura y está en la cavidad uterina. Ahí se lo localiza, no es palpable, ¿sí? Pero si está aumentado de tamaño y sobresale de la cavidad pélvica y se hace un órgano abdominal, ¿sí? Ahí se lo puede palpar. Al término del embarazo sabemos que se encuentra más o menos a la altura de la sínfisis del pubis, ¿sí? La sínfisis del pubis ¿cuánto es? Del apéndice esquifoide, ¿sí? Aquí, a esta altura. Entonces, la altura del útero nosotros lo vamos controlando durante el control de embarazo porque es un dato muy importante que si hay una alteración en cuanto a la velocidad con que aumenta el útero de tamaño,
se pueden encontrar algunas alteraciones que vamos a profundizar un poquito más adelante. Lo que sabemos es que el útero, de ser un órgano que mide unos 7 centímetros, llega al terminar el embarazo a medir unos 32 centímetros, ¿sí?, de alto y unos 22 de ancho. O sea que, cambia muchísimo de tamaño. Como es otra cosa que sabemos es que esa posibilidad de aumentar de tamaño está dada gracias a la capa muscular que tiene el útero. ¿Se acuerdan que tiene una capa muscular bastante gruesa y con un sistema de... Bueno, acá está representado el tamaño del útero, miren cómo crece, ¿sí? Va creciendo y ocupando espacio a nivel abdominal, desplazando intestino y haciendo presión sobre el diafragma, ¿sí? Muy bien. Lo que sabemos es que este útero tiene una capa muscular bastante desarrollada. Gracias a eso es posible que el estiramiento y que no se rompa el útero mientras el feto está creciendo adentro, ¿sí? Tiene una capa de fibra muscular externa, ¿sí?, la más externa, que son fibras que son longitudinales, que salen desde la boca del cuello uterino, pasan por arriba del fondo uterino y dan la vuelta y se vuelve a insertar del otro lado a la altura de la boca interna del cuello. Fibras longitudinales, esa sería la capa más externa. Después tiene una capa, cuanto es interna, que sus fibras musculares son circulares alrededor de la inserción de la trompa, ¿sí?, de los cuernos uterinos, ¿sí?, circular, y a nivel de la parte superior de la boca interna del cuello, también circular, ¿sí? Y la capa media de este útero tiene fibras que están en forma de 8 entrelazadas. Todo eso permite formar una red muy resistente e impide que el útero se rompa cuando aumenta tanto de tamaño. El útero, de ser un órgano que pesa unos 60 centímetros, al final del embarazo pesa más o menos 1 kilo, ¿sí? Y después del parto vuelve a su estado previo de no embarazo, quedando un poquito más pesado, pero vuelve a reducirse de tamaño, ¿no? Bueno, otro signo de probabilidad de embarazo es la identificación de un contorno fetal, ¿sí? O sea, externamente se puede palpar el útero. Esta posibilidad de palpar lo que está dentro del útero es posible si la mujer no es obesa, o sea, si no tiene una capa grasa muy importante, es posible palpar al feto. Es posible palparlo después de las 20 semanas de edad gestacional, porque esa pared, ese útero que aumenta tanto de tamaño, en un principio lo hace porque aumenta el número de células, ¿no? Pero por otro lado, el principal aumento está dado por el estiramiento de las fibras musculares. Esto significa que una pared muscular de unos 2 centímetros, ¿sí?, se pone finita y llega a medir menos de 0,5 centímetros al terminar el embarazo, ¿sí? O sea, se hace muy fina la pared del útero y eso permite tocar lo que hay adentro del útero, ¿no? Entonces, identificar contorno fetal sería un signo de probabilidad de embarazo. Tocar la cabeza, tocar un codo, la rodilla, ¿se entiende? Eso indicaría la posibilidad de un embarazo. ¿Por qué no es de certeza al 100%? Porque por allí estás palpando dentro del útero un tumor y puede confundirse con un feto, ¿no? Por eso no es de certeza. Un signo que indica la posibilidad de un embarazo es el peloteo, ¿sí? Hay una maniobra que se hace, se llaman maniobras de Leopold, son maniobras que se hace para detectar qué es lo que hay dentro del útero, ¿no? Y esta maniobra, si ven la imagen, en la posición uno se pone de espalda a la persona y se trata de buscar la parte del útero que está próximo al pubis, ¿sí? Como el feto a partir de la 5ª semana es posible hacerlo, el feto sigue siendo pequeño en relación a la cantidad de líquido amniótico que hay en el útero, ¿no? El líquido amniótico es el líquido que rodea al feto adentro del útero.
como el feto es pequeño en relación al líquido, es posible hacer una maniobra, ¿sí? En esa posición hacer un pequeño movimiento hacia arriba, un golpecito hacia arriba, tratando de tocar la presentación, o sea, la parte del feto que está aquí, ¿no? Que por lo general es la cabeza, se hace un golpecito y el feto se eleva y vuelve a la posición y hace un rebote, ¿no? Y eso es peloteo. Ese signo es un signo que está indicando embarazo, pero no es de certeza, porque también un tumor apendiculado en el útero, un mioma, por ejemplo, apendiculado, o sea que el mioma sobresale la pared del útero hacia la cavidad uterina, ¿sí? Da este mismo signo. Bien. Bueno, otro signo que uno sospecha de que existe embarazo, hay probabilidad de embarazo, ¿sí? Son los cambios a nivel del cuello uterino. El cuello uterino, la mucosa del cuello uterino está hiperactivada, las glándulas aumentan en número, aumentan de tamaño y aumentan en actividad, las glándulas del cuello uterino, y empiezan a producir un moco, ¿sí? Que se lo reconoce como opérculo o tapón mucoso, que ese moco sella la entrada a la cavidad uterina, ¿sí? Sella la entrada, impide la infección del contenido del útero, ¿sí? Ese tapón mucoso se mantiene durante todo el embarazo y es expulsado en el momento del trabajo de parto, ¿sí? En el trabajo de parto ocurren contracciones y el cuello se abre, ¿no? Para que pueda salir el feto. Entonces, cuando se va abriendo el cuello, lo primero que cae es el opérculo, y nosotros definimos que está en trabajo de parto cuando la mujer manifiesta que tiene como un moco en la bombacha, ¿no? Un moco rosado. Porque ¿Es lo que se llama el tapón mucoso, profe? Sí, es el tapón mucoso, ¿sí? Opérculo, que es lo que se desprende cuando empieza el trabajo de parto. Es un signo de inicio de trabajo de parto, ¿sí? Pero cuando dicen que rompieron fuentes, ¿eso también? No, fuente es que se rompe esto, rodea al feto, que se llaman membranas fetovulares. De eso no hemos hablado todavía, pero el feto y el líquido amniótico están rodeados por dos membranas. Una se llama amnios y la otra corio. Esas dos membranas protegen al feto, ¿no? Y al líquido amniótico, y es uno de los signos que indican también trabajo de parto, pero por lo general ocurre en forma tardía, ya avanzado el trabajo de parto. Por eso digo, lo primero que nos damos cuenta que está en trabajo de parto es porque pierde como un moco rosado. Cuando se rompe la fuente de las aguas, se le llama así. Y hago una consulta. ¿Opérculo o tapón mucoso es lo mismo? No. Estamos hablando de lo mismo. Bien. ¿Por qué me fui para allá? No sé. Bueno, entonces, el que habló de la fuente de las aguas, o es lo que cuando el feto hace presión para salir, y acá se forma como una bolsita, ¿sí? Y es tanta la presión que esa bolsita se rompe. ¿Qué se rompió? Las membranas fetovulares, el amnio y el corio, y sale agua, o sea, sale líquido amniótico, ¿sí? Eso, cuando veamos trabajo de parto, vamos a estar hablando de eso seguro. Bueno, pero un cambio entonces que indica que la mujer está embarazada es la aparición del tapón mucoso, ¿sí? Que ocurre a nivel del cuello. Muy bien. Otra cuestión que ocurre, y uno dice, puede ser que esté embarazada, son contracciones, que la mujer lo refiere como un dolor. Algunas se dan cuenta, otros no lo perciben. Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones falsas, se las llama. Las contracciones verdaderas se llaman contracciones de Álvarez. Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones que aparecen a lo largo de todo el embarazo, están presentes, algunas mujeres se dan cuenta y otras no se enteran, ¿sí? Pero es un estado normal del útero, dado que está ocupado, tiende a contraerse.
ante la presencia de la progesterona, que mantiene relajado todo lo que es la musculatura lisa, el útero no, no expulsa el producto de la concepción, sino que presenta estas contracciones que son leves, son irregulares, y algunas mujeres se dan cuenta, otras no los perciben, ¿sí? Y ¿Es cuando se te pone dura la panza? Exactamente, la mujer siente que se le pone dura la panza y suele tener dolor. Y algunas solamente sienten que se les pone tenso el abdomen. Sí. A mí me hicieron hacer reposo cuando se me ponía así. ¿Una qué? Me hicieron hacer reposo. Bien. Cuando estas contracciones son muy intensas o provocan dolor, lo primero que indican es reposo, porque se estimulan estas contracciones, además el movimiento del abdomen, cuando la mujer camina o hace fuerza, el movimiento de la pared abdominal estimula la contracción también. Entonces, una primera indicación es el reposo en cama. Suelen utilizar útero inhibidores, que es una droga que se llama exosuprina. Se utiliza para mantener relajado al útero, ¿sí? Esto es cuando las contracciones son intensas y hay riesgo de un trabajo de parto pretérmino, ¿sí? Pero de esto hablaremos más adelante. ¿Bueno? Sí, profe. Sí. Entonces las contracciones estas son dadas porque el útero está ocupado, o sea, no hay nada que la cause, ¿no? Sí, no se olviden que cuando hay producción de oxitocina, que es una droga que produce la hipófisis posterior. La oxitocina tiene como función favorecer la eyección de leche en las mamas. Esa es una función durante lo que es embarazo, ¿no? Pero también influye sobre el útero y hace que se contraiga. También la prostaglandina es otra hormona que está presente, que tiene intervención en lo que es la producción de la leche y también hace que el útero entre en estado de contracción, digamos. Por eso mismo es que, si llega a aparecer, es necesario el reposo, ¿sí? Y relajar al útero. Bueno, seguimos. Bueno, otro dato que indican la posibilidad de un embarazo son los análisis, ¿sí? Análisis, las pruebas de embarazo, que se pueden dar en orina o en sangre. Pero las pruebas estas lo que tratan de buscar es la presencia de una hormona, la hormona gonadotrofina coriónica humana. Hormona gonadotrofina coriónica humana. Téngala presente porque, la vamos a ver bastante seguida esta hormona. La presencia de esta hormona indicaría embarazo. ¿Por qué? Porque esta hormona es producida por la placenta. Si hay una placenta, por ende hay embarazo. ¿Se entiende? ¿Puede el nombre de la hormona, por favor, profe? ¿Cómo? ¿Puede el nombre? La hormona. Hormona gonadotrofina coriónica humana. Gonadotropina, así se escribe, coriónica humana. Es tratar de ver la presencia de esta hormona. En nuestro contexto se hace el famoso Gravindex, no sé si escucharon. ¿Es la HCG? HCG. El HCG significa hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Entonces se hace el Gravindex y lo que se busca en un análisis de orina que se hace con la primera orina de la mañana o con una orina retenida por más de 3 horas, se busca, se le coloca un antígeno, ¿no? Y se trata de buscar la presencia de esta hormona. Si está presente, se dice Gravindex positivo y es un embarazo. Y si no está presente, Gravindex negativo y es que no está embarazada la mujer. Lo que se sabe es que esta hormona es detectable cuando los niveles de esta hormona gonadotrofina coriónica humana son suficientes
en sangre y en orina, ¿no? Y que estas se empiezan a producir en edad temprana, pero a partir más o menos del cuarto o quinto día de que ocurrió la fecundación, donde se formaron unas células que se llaman trofoblastos, que son las que encargadas de formar después la placenta, y a partir de allí estas células, ¿sí?, tienen la posibilidad de producir esta hormona. Entonces, por ahí una mujer se hace el análisis muy temprano y salta como negativo y en realidad está embarazada, ¿no? Otra cosa que suele ocurrir es que esta hormona, la hormona gonadotrofina coriónica humana, tiene, es muy similar, ¿sí?, en sus componentes a la hormona luteinizante. Entonces, en vez de medir la presencia de esta hormona, están midiendo la presencia de la luteinizante y da positivo y en realidad la mujer no está embarazada, ¿sí? Entonces, el análisis sigue siendo de probabilidad, no de certeza, porque existen falsos positivos y falsos negativos, ¿no? ¿Siguen? ¿Cómo va? ¿Muy rápido? ¿Va bien? Dígame. ¿Está muy aburrido? No, va bien, profe. Va bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces tenemos, por último, los signos de certeza. ¿Le hago una consulta? ¿Le hago una consulta? ¿Me escucha? Sí, sí. Yo tengo el material acá y estaba leyendo a la par. Cuando habla de la subunidad alfa y la subunidad beta, ¿a qué se refiere? La subunidad alfa es un componente de la hormona gonadotrofina coriónica humana. Lo que se lee en el análisis es la presencia de la subunidad beta, ¿sí? Entonces, la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana es muy similar a la subunidad beta de la hormona luteinizante. Entonces, ahí puede estar el error de lectura en el análisis y entonces se dan falsos positivos. Se cruzan. Como acá dice que las pruebas específicas HCG beta no tienen reacciones cruzadas con las alfas. Claro. Listo. Sí. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, entonces, vamos a los signos de certeza de embarazo. Por un lado estaría la ocultación de latidos cardíacos fetales, ¿sí? Que es poder escuchar los latidos del corazón del feto. Existen varias técnicas, en los centros de salud ya, la mayoría de los centros de salud actualmente tienen ecodoppler que permiten detectar en forma más temprana los latidos cardíacos fetales. Si no, también se pueden detectar a través de un estetoscopio de pinar, se llama, que es una corneta de madera o de metal, que apoyada en la pared abdominal de la madre, a la altura donde está la columna vertebral del feto, ¿sí?, lo más próximo al corazón posible, si se oculta allí, es posible percibir los latidos cardíacos fetales, ¿sí?, tienen los latidos cardíacos fetales tienen valores más altos que los de los adultos, ¿no? El corazón del feto late aproximadamente entre 120 y 180 latidos por minuto. Entonces, cuando ocultamos nos damos cuenta rápido que si es el latido del feto o no, porque si es más lento que eso, por ahí estamos ocultando la aorta materna, ¿sí?, la aorta abdominal materna. Entonces, por ahí hay que revisar cómo es, qué es lo que estamos percibiendo. Entonces conviene, cuando es que escuchamos latidos cardíacos fetales, palpar el latido materno, palpar el pulso materno, entonces ir comparando lo que escuchamos con lo que estamos percibiendo en la mano para diferenciar, a ver si estamos escuchando bien. Con la corneta o estetoscopio pinar es posible ocultar a partir de las 20 semanas, ya dijimos, cuando la pared del útero es lo suficientemente delgada. Si no, hay otros métodos como el ecodoppler, que en edades más tempranas, a partir de las 12, 16 semanas,
ya es posible ocultar los latidos cardíacos del feto. Si se escuchan latidos cardíacos, no hay duda que ahí adentro hay un feto, ¿sí? Y hay embarazo, por eso es de certeza. Por otro lado, la percepción de movimientos fetales, o sea, a través de las maniobras de Leopold, uno puede tratar de ver movimientos fetales. ¿Qué hacemos? Ponemos las manos a ambos lados del abdomen, a ambos lados del útero, ¿sí? Y mantenemos leve presión y esperamos a ver si aparecen movimientos del feto. El feto está en movimiento dentro del útero. Por ahí mueve la cabeza, mueve un brazo, un codo, una rodilla, y ese movimiento percibido externamente puede ser, es indicativo de que hay embarazo, ¿sí? Bueno, y sin duda, ver un feto adentro del útero no deja duda de que hay embarazo. A través de ecografía, básicamente en nuestro contexto se hace a través de ecografía, ¿sí? Donde se puede visualizar claramente al feto y con las nuevas tecnologías identificar muy claramente el rostro del feto, ¿sí? ¿Está? También esta visualización del esqueleto fetal también se puede hacer por rayos X. A veces una mujer es sometida a una placa de rayos X y ahí se salta que está embarazada. Si bien no se recomienda rayos X a una mujer que se sospecha de embarazo, porque si esto se hace en el primer trimestre de embarazo, puede traer alteraciones en lo que es la formación del feto, ¿no? O sea que si hay que hacer placas, se recomienda hacerlo más allá del primer trimestre, que es cuando se están formando los tejidos, los órganos, ¿sí? Hasta ese momento no conviene hacer rayos X. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ya hemos visto que durante el embarazo existen signos y síntomas que orientan a una mujer de que puede llegar a estar embarazada. Y con esos signos y síntomas la mujer por lo general llega a la consulta. Nosotros en la próxima clase vamos a ver todo aquello que es control prenatal, ¿sí? Pero antes de meternos con el control prenatal, vamos a ver, porque nosotros enfermeros, cuando atendemos a una mujer que está embarazada, que estamos trabajando en un centro de salud, en un primer nivel de atención, y hacemos control de embarazo, ¿sí? Dentro del equipo hay varios miembros del equipo que pueden hacer control de embarazo, ¿no? Está el médico obstetra, la obstétrica, que sería la partera, el médico generalista, la enfermera, ¿sí? Pueden hacer control de embarazo en un centro de salud. Pero cuando hacen el abordaje, enfermería en forma particular, además de vigilar que la evolución del embarazo sea dentro de lo normal, para eso se hace el control prenatal, además estamos muy atentos a valorar qué pasa con las necesidades humanas básicas durante el embarazo, ¿sí? Porque nuestro interés es ver en qué medida se modifican la satisfacción de las necesidades humanas básicas en relación al embarazo, ¿sí? Si bien es cierto que existen muchos factores que hacen que se modifique la satisfacción de necesidades humanas básicas, el embarazo es un factor más que hace esto, ¿sí? Que hace que se modifique la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Y por ello vamos a meternos un poco a ver qué está pasando con cada una de las necesidades humanas básicas durante el embarazo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Con este enfoque también van a ser, parte del trabajo práctico tiene este enfoque, ¿no? Para ver, tratar de explicar qué pasa con cada una de las necesidades humanas básicas, ¿sí? Para ver si esa alteración en la satisfacción puede llegar a acarrearle algún problema. Entonces suelen haber diagnósticos que se presentan, diagnósticos de enfermería que se presentan durante el embarazo, dado la situación del embarazo y todos los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, ¿sí? Y de eso vamos a hablar ahora hasta todo el día de hoy. Esperemos que terminemos y si no, hasta el miércoles que viene. Bueno,
Yo quiero calentar una pava. Nos tomamos 10 minutitos y retomamos este tema. Buenísimo. Bueno, profe. Acá está. ¿Me están viendo ahora? Sí, profe. Yo me he acostado, estoy ahí. Bueno, muy bien. Bueno, caliento una pava y seguimos, ¿eh? Bueno, profe.